Dando comienzo a la parte oratoria, le damos la palabra al señor legislador Daniel Martínez. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente de la República, señores ministros y demás autoridades del Gobierno Ejecutivo, señores senadores y señoras senadoras, familiares, compañeras y compañeros, amigas y amigos y al público general. La verdad que es difícil de transmitir hasta qué punto significa para mí un honor el poder recordar en este homenaje al querido compañero y miembro de esta casa, Reinaldo Gargano. Es muy difícil abarcar la larga trayectoria de este hombre que nació en Paysandú, en la heroica Paysandú, tierra de la que han salido tantos prohombres de la República, y comprometido desde siempre con las causas sociales y políticas de nuestro país y más allá de fronteras. El Polo, como lo recordaremos sin duda con cariño, con un inmenso cariño, miles de uruguayas y uruguayos, que mucho más allá que por los títulos de secretario general, de ministro, de senador, cargos y funciones que desempeñó con grandeza. Ese Polo, que como digo con cariño lo recordaremos siempre, nació y se crió en una época convulsionada de nuestro país y de nuestro mundo. Una época realmente de definiciones, de cambios profundos en el mundo y en nuestro país, que lo tuvieron no como un observador impasible, sino como un protagonista. En aquel Uruguay, en el que un modelo se había agotado, el Polo formó su personalidad y optó por el camino más difícil, el camino que adoptan los grandes hombres, el de dedicar su vida y su esfuerzo a luchar por la construcción de un modelo de país y de sociedad que no solo permitieran salir de la crisis que vivía nuestro país, sino de empezar a soñar un mundo diferente de igualdad y fraternidad. Muchas veces, viejos compañeras y compañeros de lucha del Polo de sus primeras épocas me han contado de la firmeza, del compromiso y la consecuencia de aquel Polo de sus primeros años. Firmeza, compromiso y consecuencia de las que no renegaría ni hasta el final de sus días. Quiero resaltar ya desde esa época un aspecto del Polo, que las historias negras que a veces se tejen en el fragor de los enfrentamientos políticos sobre los hombres y mujeres que participan de ellas, minimizaron y hasta casi intentaron mostrar a un Polo que no poseía esa característica a la que me refiero, su capacidad de ser inmensamente tierno. Ternura que demostró hasta lo emocionante con su amada Judith, su compañera de toda la vida. Siendo Polo ministro, a mí fue una cosa que me impresionó y me emocionó siempre profundamente, siempre que podía, y por supuesto de forma compatible con sus altas responsabilidades de ministro, cortaba su trabajo al mediodía para ir a hacerle el almuerzo y acompañar a Judith, que padecía una dolorosa enfermedad. Qué grandeza, qué compromiso, porque eso sí es tener ternura y expresarla al ser más querido, el ser que representaba para él un amor, un compromiso, el haber compartido cosas muy difíciles y haber siempre salido adelante juntos. También me demostró esa ternura, y yo lo pude vivir personalmente, y diría hasta lo desgarrante, porque de la misma forma que yo estaba destrozado, vi un Polo realmente destrozado, cuando el fallecimiento del querido y entrañable compañero Bernardo Kramerman. Algo que sin duda impactó en muchísimos compañeros que habíamos tenido una larga trayectoria de militancia con Bernardo, pero que vi un Polo que hasta qué capacidad, hasta qué punto era capaz de transmitir y de expresar ese dolor inmenso que muchos sentimos por aquel entrañable, inolvidable, insustituible compañero. Polo era un duro a la hora de defender sus ideas, de pelear por ellas, pero era, y lo vuelvo a decir, como deben ser quienes creen en la construcción de un mundo de fraternidad, un hombre de fuertes afectos y ternura. La historia del Polo Gargano, como un luchador, conoció distintas facetas, pues fue siempre fiel a sus principios, ahí donde la vida o sus responsabilidades militantes lo pusieron. Su inteligencia, su consecuencia en el trabajo y la militancia le hicieron ganar desde sus inicios militantes reconocimientos por su labor, en particular en su como gremialista universitario. Eran épocas de definiciones
y ningún sector de la sociedad fue neutral ante el debate sobre la realidad y el futuro del país. El movimiento estudiantil universitario de aquella época, con propuestas, organización y lucha en la calle, asumió el compromiso de aportar soluciones y pelear por ellas. Polo Gargano, como toda su vida, fue protagonista de ese proceso y le tocó asumir, por méritos propios, la Secretaría General de la FEU. Ese mismo compromiso con sus sueños y principios lo llevaron a ser un activo militante del gremio de los judiciales, la Asociación de Funcionarios Judiciales de Uruguay, a la cual siempre se refirió con un inmenso cariño, de la que le tocó ser secretario general y presidente. Inolvidables y fermentales épocas de un movimiento sindical que luego de décadas de división y de la existencia de varias centrales sindicales comenzaba a recorrer el camino de la unidad que lo convertiría en un actor fundamental en la lucha por la democracia y la justicia en nuestro país. Ese admirable proceso, ese increíble proceso, en parte único en el mundo, que vivió nuestros trabajadores uruguayos, y como no podía ser de otra forma, encontró a Polo con su asociación de funcionarios judiciales a la que pertenecía en la primera línea de trabajo, representando, o tal vez teniendo el honor de representar a la misma en la Convención Nacional de Trabajadores como miembro fundador de esta organización. Supo también ser periodista, porque si hay algo que el Polo tenía era una increíble capacidad de trabajo y de ser un hombre increíblemente polifacético. Periodista escribiendo y dirigiendo el diario El Sol, órgano del Partido Socialista del Uruguay, al que se había afiliado ya en el año 1956, también del semanario Época y de Última Hora como su redactor responsable. Sin ánimo de ser sectario, porque sería empequeñecer el recuerdo de un hombre que dejó su huella creativa y positiva en la historia de toda la izquierda y de la propia vida política del país, el capítulo de Polo, militante socialista, merece un destaque especial, porque así lo fue en su vida. No podría existir un reconocimiento sin reconocer la importancia que tuvo nuestro partido en su propia vida. Cuando en septiembre de 1973 me afilié al Partido Socialista, recuerdo que la compañera con la que tuve la primera reunión formal me dijo: Daniel, ser socialista no es tener un carnet, que por otro lado en la clandestinidad no teníamos carnet. Es un compromiso con la vida. Sé socialista en cada actitud, con la familia, con el trabajo, en el estudio, con los amigos, en todos los aspectos. La construcción del hombre nuevo no es un sueño a alcanzar, es una obra a construir cada momento de nuestras vidas, por cada uno de nosotros, en cada actitud ante las mismas. Yo creo sinceramente que pocos como Polo han sido tan consecuentes con este principio. El Partido Socialista y su comportamiento como socialista se convirtieron en el eje de la vida del Polo Gargano. Por eso hablar de su vida política sería enumerar una enorme lista de hechos de los que Reinaldo fue sin duda un participante de primera línea y en muchos casos, tal vez los más, una figura de peso relevante. Su participación en el debate de ideas dentro del PS a fines de la década de 50 y 60, su destacado papel en la lucha contra el creciente autoritarismo en nuestro país, su militancia en el exilio, su retorno a continuar como siempre con firmeza y coherencia de la militancia cuando el retorno democrático. Cada etapa de la vida del país que le tocó vivir lo encontró justamente en primera línea. Desde sus comienzos en el Partido Socialista se destacó, llegando a ocupar primero el cargo de secretario general de la Juventud Socialista. Luego vino la larga noche de la dictadura, donde debió marchar al exilio. Desde luchó incansablemente por mantener al Partido Socialista en estado de continua militancia con los compañeros del exilio y con los compañeros que desde acá enfrentábamos la época más oscura del país. Lo hizo con los compañeros socialistas y los hizo con todos aquellos de todos los sectores, de todos los partidos políticos que lucharon y dedicaron su esfuerzo al retorno democrático. Luego de su exilio en diversos países de América Latina, continuó el mismo en España, más concretamente en Cataluña, donde no solamente se destacó por su labor política en el Partido Socialista del Uruguay en el exilio, sino que vuelve a destacarse a nivel general, integrando el Comité Coordinador del Frente Amplio en el exilio y colaborando activamente en la refundación del Partido Socialista Obrero Español a la caída del franquismo,
trabajando en las áreas de formación política y organización político-electoral. Fue en el exilio donde a mí me tocó conocerlo, a él y a su entrañable compañera, Judith, en su casa de Barcelona. Yo había viajado representando al PIT-CNT junto a los compañeros Carlitos Pereira, el entrañable Carlitos, y Andrés Toriani, a quien ya conocía la militancia estudiantil clandestina. Viajamos para participar en la conferencia de la OIT en Ginebra, donde fuimos a denunciar la dictadura que ya estaba agonizando en nuestro país. Por un militante de la clandestinidad, que no había conocido ni participado en la militancia antes del golpe de Estado, juntarme con un personaje de nuestro partido como era el Polo, y como me pasó en ese mismo viaje con José Díaz y el suyo Melgarejo, era como tocar el cielo con las manos. Y sabe una cosa, lo fue. Porque en todos ellos, y en particular en el Polo, encontré seres humanos entrañables, humildes, deseosos de contribuir con la lucha de quienes nos jugábamos la vida en el interior, pero sin soberbia, sin sentirse iluminados, mandados a dictar cátedra a los guachos que estábamos dentro del país. Ellos me transmitieron que las decisiones eran nuestras, que ellos podían aportar su visión desde afuera, su reflexión, pero nunca determinar qué debíamos hacer. Eso solo lo hacen y lo practican los grandes hombres. Ya esto había quedado claro cuando se dio el debate sobre si el Frente Amplio debía votar a los sectores progresistas de los partidos tradicionales en las elecciones internas de 1982, o votar en blanco para expresar con claridad que había una fuerza política proscripta de la que nadie podía prescindir. Sin duda eran dos opciones válidas, una como otra, porque en definitiva lo importante era golpear a la dictadura. La posición de esos mismos compañeros que yo mencionaba y a los cuales me encontré casi con admiración en el exterior fue decirnos: nuestra posición es tal, pero los compañeros y compañeros que están en la realidad del interior de nuestro país son los que deciden. Y así fue, y el Partido Socialista fue uno de los grupos que decidió la balanza para que quienes teníamos un espíritu, un corazón y un corazón frente amplista, votáramos en blanco en aquellas elecciones. A su regreso a Uruguay es elegido como secretario general de su Partido Socialista, y lo fue sucesivamente hasta el año 2000, para luego ser electo presidente del mismo. Mucho se ha dicho sobre el supuesto dogmatismo del Polo. A quienes sostienen este estereotipo, les recuerdo que al retorno de la democracia, el Partido Socialista inició un debate de actualización ideológica profunda, como creo deben hacer cualquier partido que quiera cambiar la realidad a partir de ella. El debate era muy amplio y abarcaba muchos aspectos, pero la vedette del Congreso, donde se sintetizó este debate, fue sobre si seguíamos llamándonos marxistas-leninistas o solo marxistas. Buena parte de los que veníamos a la militancia clandestina habíamos hecho el leninismo casi como una muleta, en la que apoyarnos para soportar la difícil convivencia con el miedo de no saber qué podía llegar a pasar con uno y sus seres queridos al otro día. No saber, por ejemplo, si los compañeros que habían preso iban a aguantar la tortura y no dar nuestros nombres, o en medio de los apremios y comprensiblemente no soportar la tortura. Algunos de esos compañeros que habíamos sido parte de la resistencia clandestina directamente se negaban por razones ideológicas atendibles a abandonar el término guión leninista. Otros, si bien creíamos que los títulos eran lo menos importante, si no lo era la coherencia y el proyecto político, planteábamos que no era el momento y que había que profundizar el debate, darnos más tiempo para dejar menos heridas en la interna. ¿Saben quién fue uno de los líderes en la defensa de la necesidad de actualizar el debate ideológico en el seno del partido y el eliminar ese famoso guión leninista? El supuestamente ortodoxo Reinaldo Gargano. Defendió con pasión y lealtad, y sobre todo de frente a sus ideas que implicaban un profundo cambio en la interna del partido. Lo mismo había hecho en la década del 50, en los debates que los jóvenes socialistas abrieron en el partido sobre los caminos a recorrer el partido, que tuvieron también compañeros como Chiflé, José Díaz y hasta el propio Pepe de Líano en la primera etapa como partícipe de ese debate. Qué injusto el estereotipo de dogmático para el Polo Gargano. Fue un incansable constructor de unidad de todos los progresistas uruguayos. Muchos recordarán el papel que jugó en la iniciativa y el respaldo a la formación del Encuentro Progresistas. Todos en esta casa
debe recordar otro aspecto muy importante del Polo, como senador de la República: su entrega, su capacidad de trabajo, su capacidad de enfrentar la polémica y su férreo apego a los principios, de los que nunca se apeó, porque si algo caracterizaba al Polo eran sus convicciones y sus principios. A veces impactaba su tono gruñón, pero uno lo miraba a los ojos y sabía lo que el Polo pensaba. Creo que lo cual es un valor, y más en política. Siempre sabía también, aparte de esa característica, mostrar la sonrisa y transparentar sobre todo su humanismo, su bonomia y su innegable honestidad en sus dichos, tanto en sus dichos como en sus actos. Su trayectoria como senador de la República, representando al Partido Socialista y al Frente Amplio, lo hace una de las figuras preponderantes en los periodos en los que les tocó integrar esta casa que hoy le rinde homenaje. Duro en el enfrentamiento, firme en sus convicciones, representó a Uruguay en múltiples instancias internacionales, entre ellas el Parlamento Latinoamericano, donde integró varias veces sus comisiones. Su papel determinante en la defensa de las empresas públicas es algo que la historia le va, sin duda, a reconocer. Es así que el primer gobierno de la fuerza política, que hoy está en el gobierno, lo designa para representar al país como su canciller, cargo que desempeñó con hidalguía y profesionalidad cada vez que le tocó defender los intereses de nuestro país. En estos últimos tiempos me ha tocado cruzarme con ministros y representantes diplomáticos de diversos países en el exterior y en el país, y para mi orgullo, como uruguayo y frente amplista, todos ellos lo recuerdan por su firmeza en el debate, pero también por su flexibilidad a la hora de encontrar salidas, respetando siempre los mejores intereses del Uruguay. Tal vez algunos puedan opinar en modo diverso y haber disentido con su forma de encarar muchos de los asuntos en los que le tocó decidir. Tal vez se discrepe en su forma de llevar adelante las políticas de nuestra fuerza política, el Frente Amplio, que nuestra fuerza política, el Frente Amplio, le encomendó como senador o como canciller. Lo que nadie puede dudar es que lo hizo de la honestidad, el convencimiento y la fuerza que su conciencia le dictaba, poniendo siempre, lo vuelvo a decir, el bien de nuestro país por encima de todo, de nuestro país y de su gente, y sobre todo por encima de cualquier interés mezquino personal, que eso es algo que no creo que nadie con autoridad moral pueda cuestionarle al pueblo. Porque si algo que le podemos destacar es justamente que fue un luchador de toda la vida por los derechos de los más débiles y por las grandes transformaciones de la ciudad uruguaya en busca de la solidaridad, la equidad y la libertad de nuestras gentes. Sus fuertes convicciones de hombre de izquierda la defendió en todos los terrenos y con la fuerza y el carácter propio de un militante que aportó su vida a esta lucha sin dar ni pedir nada a cambio. Señor Presidente, creo que todos los aquí presentes tenemos el más profundo convencimiento de la trayectoria, la honestidad y la firmeza de sus convicciones hacen que este sea apenas uno de los tantos reconocimientos que Reinaldo Gargano Polo merece. Casi terminando este homenaje, quisiera declarar mi más firme convicción de que el futuro de nuestro pueblo necesitará de muchos hombres con la grandeza de Reinaldo Gargano para conseguir el ideal del país que todos nos merecemos. Solicitamos que al final de las intervenciones se pase un video que se ha preparado para ser presentado en este homenaje. Permítame finalmente expresar en nombre de mi Partido Socialista que por suerte los socialistas no mueren, se siembran. Polo, la lucha continúa. Muchas gracias, señor presidente.